biblioteca a raíz de también de consultas de docentes en lo que respecta a el software que la biblioteca suscribe, Compilatio, ¿sí? El día de hoy nos acompaña Celso Garzón, que es Product Manager de Compilatio para Latinoamérica. ¿Sí? Le agradecemos su presencia. Ahora le vamos a pasar la palabra. ¿Tá? Y primero que todo les vamos a contar cómo es que se va a realizar esta charla. ¿Tá? Primero que todo, que está siendo grabada, después que va a ser difundida por todo Fagro, por los canales oficiales, por nuestro canal de YouTube. ¿Tá? ¿Y cómo se va a organizar? La charla va a constar de una capacitación de 45 minutos, que va a ser dictada por el representante de Compilatio, y luego espacio para todas las preguntas que deseen. ¿Cómo vamos a recibir esas preguntas? Les pedimos que a medida que surjan las dudas, las vayan dejando en el chat, o si no, al final de la exposición, van levantando la mano y le vamos dando la palabra. ¿Ah? Les pedimos a todos que por un tema de grabación y de ruidos, que mientras expone el representante tengan los micrófonos apagados. ¿Ah? Sin más, agradecemos la presencia de Celso y le pasamos la palabra a él. Muchísimas gracias. Pues bueno, primero que nada, les agradezco muchísimo su tiempo y principalmente su atención a todos, su asistencia. Y bueno, pues como ya lo había mencionado, mi nombre es Celso Arzón y pues bueno, ya con la iniciativa de la biblioteca hemos estado ya en constante comunicación. Anteriormente habíamos estado ya trabajando en distintas instancias para poder, bueno, pues activar ya la cuenta de Compilazo y trabajar de forma integral desde hace ya un par de meses. Entonces, bueno, pues yo voy a estarles mostrando la utilización del sistema de detección de coincidencias Compilazo y bueno, pues así como las distintas funciones en las que actualmente, bueno, pues estamos trabajando. Ahí nada más le mandé la solicitud para poder tener los permisos para compartir pantalla. No sé, Ana Laura, si me podría activarlos. Y ahora sí ya. Perfecto. Y bueno, ahora sí. Cualquier duda, les pido por favor si consideran que voy un poquito rápido o si incluso existe alguna duda durante el proceso, con muchísimo gusto les pido levantarme su manita y estaremos atendiendo las preguntas en el chat al final de la sesión como nos hayan compartido. Yo les voy a estar hablando un poquito, digamos, desde lo general a lo particular, ¿no? O sea, quiero decir, tocando algunos puntos principales. De algunas particularidades de algunos puntos. Posteriormente nos vamos a ir a la creación de carpetas, cómo se parametrizan, un poquito más de explicación al respecto de qué es lo que podemos obtener. Y finalmente nos vamos a ir al análisis de similitud, ¿no? O sea, quiero decir un poquito ya más acerca de cómo, cuáles son los resultados que me entrega Compilación. Obviamente nos vamos a enfocar en el tema de la detección de inteligencia artificial, un poquito explicarles cómo funcionan los motores y cómo detectamos. Entonces, bueno, basado en esto, ya como para tratar de no bombardearlos de muchísima información y que también esto se vuelva como un taller un poquito pesado para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una pequeñita pausa dentro de todos los módulos, bueno, vamos a llamarlo módulos dividido en tres, para poder recuperar también sus preguntas en caso de que existan o que ustedes obviamente vean la parte reflexiva de cada uno, y pues por supuesto que van a salir algunas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí de forma oficial comenzamos. Nuevamente les agradezco muchísimo. Su participación. Les recuerdo, mi nombre es Celso Garzón de ITMS Group y pues bueno, vamos a comenzar de forma oficial el taller para el sistema de detección de coincidencias compilación. Entonces, bueno, como podrán notar, todas las funciones están diseñadas enteramente para el cuerpo docente, ¿no? O sea, quiere decir, obviamente tenemos las características de compilación que en su mayor parte también emulan la forma en cómo funciona un LMS. O sea, con eso quiero decir que también vamos a poder operar ciertas funciones para poder tener esa interacción con el estudiante. O sea, quiere decir que podemos permitirle que nos entregue las tareas de forma directa o simplemente retroalimentar. Recordemos que compilación, bueno, no es una herramienta como tal que nosotros caracterizamos que es una herramienta antiplagio, sino realmente una herramienta de detección de coincidencias y, bueno, por obvias razones, para la prevención de plagio. Entonces, en esta parte, bueno, pues ya yéndonos desde lo general, bueno, vamos a encontrar algunos botones iniciales. De hecho, bueno, tenemos para poder gestionar mi usuario.
La plataforma está activa, digamos, en 7 distintos idiomas. Entonces, bueno, obviamente todos ellos van a obtener, van a ofrecer resultados también para la gestión de mi cuenta. Quiero decir, en caso de que ustedes requieran que la plataforma también muestre sus prestaciones, ya sea herramientas de autoformación, de autogestión e incluso soporte técnico, bueno, vamos a poderla tener en 7 idiomas. Y bueno, posteriormente tenemos un botón. Nosotros le llamamos la barra de chocolate por la similitud en la figura, pero bueno, en este caso no se preocupen si muchos no la tienen activa. Realmente esto es como para usuarios que realmente tienen un nivel de administración dentro de la cuenta. Entonces, bueno, tal vez no sea muy relevante, pero es importante mencionárselos a ustedes. Posteriormente tenemos unas notificaciones que realmente es para nosotros mantenernos en constante comunicación con ustedes como usuarios, ¿no? O sea, quiero decir, realmente compilación. ITMS Group comúnmente organiza este tipo de charlas de forma general, quiero decir, para todos nuestros usuarios o realmente para todos los que tienen esa interacción con la plataforma. Entonces, en distintas ocasiones organizamos talleres o simplemente mandamos comunicaciones para que ustedes estén enterados que existe un nuevo visor o que existen actualizaciones relevantes dentro de la plataforma. Entonces, cualquier comunicación hacia ustedes como usuarios la van a encontrar dentro de este apartado. Entonces, bueno, ya comenzamos con partes un poquito más complejas. Quiero decir que todos los usuarios tienen posibilidad desde usuario final, administrador, de contactar con soporte técnico o simplemente realizar algunas consultas a la plataforma. Como pueden ver, Compila es una plataforma muy interactiva que les va a permitir a ustedes, bueno, pues a tener siempre sus conocimientos actualizados, ¿no? Con esto quiero decir, obviamente, la intención de biblioteca, la intención de nosotros como producto es mantenerlos a ustedes actualizados, generar este tipo de talleres para, bueno, pues obviamente resolver cualquier duda, pero también es importante que ustedes sepan que pueden también interactuar con la plataforma y hacer sus propias preguntas. Tenemos equipado la plataforma con realmente muchos documentos, links útiles y un chatbot personalizado en este caso que les va a ayudar a obtener información relevante sobre el uso de la plataforma, ¿no? Entonces aquí yo nada más coloqué una pregunta con fines de ejemplo, bueno, una sola palabra. Obviamente, entre más refinada sea la búsqueda, el resultado va a ser mucho más específico, ¿no? Entonces, aquí yo nada más coloqué la palabra fiable para hablarles un poquito y los resultados que Compilatio me arroja sobre y respecto a la fiabilidad del detector de texto generado por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en este caso pueden consultar aquí que tenemos muchísima información al respecto de la forma en cómo trabajamos, de cómo detectamos. Obviamente, nada más fue un ejemplo en cuestión de fiabilidad del detector de texto por IA, pero podemos generar alguna otra consulta, ¿no? Yo aquí nada más coloqué la palabra documento y hablamos ya de cuánto debe de pesar un documento, cuáles son los límites que nosotros tenemos. Entonces, quiero decir que ustedes pueden consultar realmente cualquier elemento de, bueno, relacionados con sus cuentas, ¿no? Entonces, en caso de que esto no resuelva su consulta, bueno, a través del botón Contáctenos, pueden escribir directamente con soporte técnico. Tenemos realmente un soporte 24/7 mediante el levantamiento de ticket, donde ustedes pueden hacer cualquier consulta y tenemos tiempos prometidos para ser realmente muy rápidos y muy ágiles las respuestas. Quiero decir, si ustedes lanzan una consulta hoy por la mañana, podemos tener una respuesta prácticamente inmediata o exagerando al día de mañana, ¿no? O quiero decir, para un tema muy complejo, para algo que realmente sea un poquito más complejo de resolver, bueno, pues ya para el departamento de desarrollo le toma realmente muy poco tiempo y son realmente eficientes, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes pueden redactar cuál es el realmente su petición. Entre más específicos sean para nosotros, es mucho más útil recibir sus consultas. Nos permite anexar hasta 5 evidencias. Nosotros recomendamos que siempre exista una evidencia gráfica, quiero decir, una imagen, el mismo documento, si es que hablamos de ese problema, para poder resolverles mucho más eficientemente. Quiero decir, en muchas ocasiones, con solo ver la imagen, ya sabemos de qué se trata el problema que están reportando. Entonces, bueno, pues de esta manera podemos hacerlo mucho más eficiente. Y bueno, ustedes pueden dar también seguimiento a todos los tickets que se están levantando. Entonces, como les comentaba, tenemos también todas las cuentas están equipadas con una caja de herramientas, ¿no? O sea, quiero decir que tenemos diversos elementos
tanto de comunicación con sus alumnos, o sea, quiero decir, realmente Compilacio genera, digamos, un proyecto antiplagio dentro de las instituciones, desde un enfoque pues mucho más pedagógico, ¿no? O sea, quiero decir, la intención de nosotros no es realmente señalar al usuario o señalar al estudiante como parte de un problema de plagio, ¿no? Sino retroalimentar, buscar, bueno, pues obviamente un sentido más pedagógico. Entonces van a encontrar diversas herramientas de comunicación, de sensibilización a los estudiantes. Y como les comentaba anteriormente, también de autoformación, ¿no? O sea, quiero decir, van a encontrar diversos elementos, algunas pequeñas cápsulas en Internet, en YouTube, quiero decir, realmente en un canal privado, donde pueden encontrar la forma en cómo autogestionarse, ¿no? O sea, autoformarse. Pueden encontrar que tenemos algunos tips de cómo gestionar algunas tareas como la creación de carpetas, la parametrización y principalmente la interpretación de los análisis de similitud, ¿no? O sea, quiero decir, vamos a encontrar exactamente qué significa cada uno de los iconos, a qué se refiere cada uno de los botones, cómo funciona la plataforma en estos casos. Obviamente 100% en español. Aquí yo he silenciado nada más para no intervenir con el ruido, pero vamos a encontrar algunos elementos de cómo funciona, ¿no? O sea, obviamente la intención de estos talleres es que ustedes aprendan de una mejor medida la interpretación y la función de estos análisis, pero en este caso también de cómo trabaja Compilacio a la hora de detectar, ¿no? O sea, cómo funcionan para descartar alguna fuente, cómo interpretar los distintos iconos que vamos a encontrar dentro de la plataforma. Entonces, todos estos botones y todas estas partes de autoformación las van a encontrar dentro de la caja de herramientas, ¿no? O sea, obviamente tenemos separado por algunos puntos como formación, herramientas de autosensibilización, herramientas de autogestión, pero ustedes la pueden encontrar pues trabajando o buscando también dentro de los cajones de búsqueda para temas mucho más específicos. Entonces, bueno, ya para seguir avanzando, bueno, vamos a encontrar un lente de aumento. Realmente, pues el resultado es muy obvio. Quiero decir, aquí nos va a servir para buscar un trabajo o un documento o un resultado, bueno, colocando ya sea el nombre de autor, el nombre del documento o cualquier otro distintivo que, bueno, obviamente tenemos dentro de cada documento, ¿no? Yo siempre les recomiendo que nuestro distintivo siempre sea el ID, lo van a encontrar al lado del nombre de cada documento una vez que ustedes lo suben. Entonces, siempre que tengan un documento que reportar o si consideran incluso que un documento les está causando conflicto, bueno, pues pueden compartirnos el ID y para nosotros va a ser mucho más sencillo localizar cualquier documento, ¿no? Y esto quiero decirlo porque incluso tenemos documentos que se llaman prácticamente igual. Entonces, si ustedes nos comparten el ID del documento, para nosotros va a ser mucho más específica su localización. Entonces, bueno, aquí si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya pueden ir comentándolas en el chat y con gusto ya durante la etapa final vamos a revisar cada una de ellas. Bueno, las pueden anotar en caso de que consideren que se les pueden olvidar más adelante, ¿no? Entonces, bueno. Aquí como parte del segundo módulo, bueno, pues vamos a ver un poquito y les voy a hablar de cómo parametrizar, bueno, cómo crear, cómo parametrizar una carpeta y obviamente cómo generar algunas preparaciones para comenzar a subir documentos. Entonces, bueno, como pueden ver, Compilacio tiene la posibilidad o tenemos la posibilidad de generar diversas carpetas. O sea, quiero decir, podemos emular el cómo funciona un MS al trabajar con distintas carpetas dependiendo su fin, ¿no? O sea, quiero decir, tal vez sea una carpeta para las tareas académicas, otras para maestría, otras para un trabajo, una tesis final, etcétera. O sea, quiere decir, ustedes pueden decidir en qué documentos o qué características tienen los documentos que van a almacenar en cada carpeta, ¿no? Y esto lo menciono porque pueden parametrizar y crear bueno, pues cualquier carpeta considerando un parámetro independiente a las otras. O sea, ustedes pueden determinar que las tareas se ejecuten en cierto momento, que el análisis se ejecute también en cierto tiempo, en cierto día, con base a las fechas de entrega que ustedes están fijando, bueno, pues obviamente durante las primeras clases, ¿no? Posteriormente, bueno, podemos indicar si queremos que un documento contenga, digamos, o que contiene cierto porcentaje de similitud, bueno, pues obviamente también represente algunos colores que tenemos asignados dentro de la plataforma.
Como ya tuvieron la oportunidad de trabajar, Compilacio es una herramienta sumamente visual que prácticamente con una serie de pasos muy cortos van a identificar de una forma muy rápida cuáles son los elementos que contiene, ¿no? Obviamente ahorita les voy a explicar de una forma más detallada a qué me refiero, pero bueno, determinar que un documento que contenga cierto porcentaje de similitud se pinta en rojo, verde, naranja, para también saber que existe un documento que posterior al proceso que ustedes hicieron contiene cierto porcentaje o es un alto porcentaje de similitud o realmente es muy bajo y no se necesita hacer otro o cualquier tipo de adecuación adicional, ¿no? Entonces, bueno, nada más como parte de esto, bueno, voy a crear una nueva carpeta, vamos a empezar a asignar algunos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden nombrar a la carpeta como consideren pertinente y posteriormente añadir una descripción si es que así lo requieren, ¿no? Entonces, bueno, podemos decidir en qué momento se ejecutan las tareas. Quiero decir, si yo o un colega, porque también tenemos la posibilidad de permitir que un tercero interactúe con nuestras carpetas, si yo o un colega deposito un documento, este va a ser analizado de forma automática. Quiero decir, si estas dos casillas están sin marca, cuando ustedes depositen un documento, nos va a aparecer el botón analizar. O por el contrario, si deciden que el análisis sea de forma automática, tan pronto sea depositado dentro de las carpetas, este se va a comenzar a procesar de forma completamente automática y en un par de minutos. Obviamente, dependiendo las características del documento, vamos a tener listo el análisis. Posteriormente, si ustedes desean que el análisis sea previsto, ya sea porque tienen una fecha de entrega, o porque simplemente desean reunir todos los documentos y posteriormente desean que estos análisis se ejecuten, pueden asignar completamente una fecha y una hora predeterminada, ¿no? O sea, ejemplo, yo voy a recibir todos los documentos este viernes y yo salgo de trabajar, bueno, quiero decir que yo entrego mis funciones a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, posterior a esta hora, quiere decir que a las 3:01 se van a comenzar a procesar todos los análisis que tengo dentro de esta cuenta o dentro de esta carpeta, perdón, y cuando yo me conecte a trabajar el día de mañana o simplemente el lunes, bueno, ya que hablamos de fin de mes, ya van a estar todos estos análisis ejecutados y voy a tener los informes de similitud listos en mi cuenta. Y esto se los comento porque derivado que Compilacio es una herramienta que se ejecuta y trabaja 100% en la nube, una vez que ustedes suben los documentos, Compilacio hace el resto, ¿no? No es necesario que tengan la cuenta abierta o que estén con el computador prendido. Realmente cuando ustedes suben el documento a Compilacio, ya nosotros comenzamos todo el proceso de ejecución del análisis y entrega a ustedes de los resultados. Entonces, bueno. Aquí prácticamente avanzando podemos determinar cuáles van a ser los umbrales de texto sospechoso, ¿no? O sea, quiero decir, si ustedes determinan que un documento, y eso se los cuento nada más como parte de la experiencia, ¿no? Hay instituciones que deciden o determinan que un documento de maestría puede contener máximo el 15% de similitud. O sea, quiero decir que una vez que ustedes hacen la evaluación, verifican el informe de similitud y empiezan a procesarlo, bueno, pues como máximo el resultado final puede ser del 15%. Quiere decir que el 85% restante tiene que ser de la autoría del estudiante, ¿no? O de cualquier tipo de usuario que suba documentos, ya que compilación, lo vamos a ver más adelante, pero nos va a permitir obviamente procesar documentos, incluso podemos procesar un sitio web, entonces quiere decir que vamos a buscar en todas las partes, en todos los ámbitos, pues obviamente la originalidad de los textos, ¿no? Entonces, un documento que contiene más del 15% o bueno, vamos a decirlo de 15 para abajo, pues es un documento que realmente se encuentra pues con un parámetro estable, ¿no? Con un parámetro, pues obviamente que garantiza la originalidad hacia ustedes, entonces lo podemos dejar y lo podemos encontrar dentro de este color. Y posteriormente, bueno, pueden parametrizar también que estos documentos pues contengan ciertos colores para mostrar el resultado esperado que ustedes, bueno, pues obviamente tienen generado o acerca de cada uno de los documentos. Entonces, bueno. Para avanzar, posteriormente tenemos la biblioteca de referencias, que realmente es el nombre elegante que nosotros le colocamos a la base de datos de compilación. Quiere decir que un documento que ustedes suban va a ser contrastado contra
todos los documentos que se suben a nivel mundial de compilación. Quiere decir que pueden ustedes contrastar un documento con la Universidad de México, de Ecuador, de Chile, de Uruguay, de Argentina, etcétera, pero también parte de la biblioteca de referencias va a considerar un trabajo o un texto que se sube dentro de su universidad. Entonces, en este caso, bueno, pues obviamente quiero decir que si tenemos una serie de documentos que se están subiendo de forma alterna, digamos, en este momento, o que se han subido con el histórico, también vamos a compararnos con estos documentos. Y esto va a ser evidente en las fuentes, bueno, una vez que ya tenemos el resultado del análisis. Entonces, en este caso, ustedes pueden decidir si el documento se indexa o quiero decir, se agrega de forma automática a la base de datos o lo desean hacer manual un poco más adelante, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más voy a ir a una carpeta que tenga varios documentos, digamos aquí ya después de la subida, ¿no? Entonces, bueno. Todas las carpetas que ustedes generen pueden parametrizarlas y pueden editarlas en cualquier momento. O sea, cualquier cambio que ustedes consideren pertinente para después, bueno, pueden volver a asignarlo, pueden cambiar cualquiera de los parámetros iniciales y, bueno, en este caso, en cualquier momento que ustedes lo decidan. Posteriormente tenemos una función adicional, lo que les comentaba, ¿no? Tenemos una función llamada recogida de intercambio, que realmente es para permitir a un tercero, quiere decir un colega, o incluso obviamente el mismo estudiante, de depositar un documento dentro de mis carpetas. Cada una de las carpetas tiene parámetros completamente distintos, quiero decir los que fijamos inicialmente, pero también podemos generar algunas claves y algunos códigos de forma completamente independiente. Quiero decir, esta carpeta va a generar un URL de un formulario y un código para manejarlo vía correo electrónico de forma completamente independiente a como lo harían otras carpetas. Y esto es, como les comentaba, bueno, emulamos algunas de las funciones que posee un LMS, ¿no? Entonces, bueno, aquí, si ustedes activan esta casilla, le van a permitir a un estudiante enviar y posiblemente conocer sus resultados una vez que ha enviado un documento dentro de compilación, ¿no? Entonces, bueno, aquí existen dos distintas formas. Por formulario, quiero decir a través de una URL que ustedes compartan, ya sea en un blog, ya sea por correo electrónico o lo coloquen dentro de su sitio personal, bueno, pues pueden acceder y permitir a los estudiantes acceder y depositar sus documentos. O si ustedes lo desean, en el asunto del correo electrónico, les comparten este código y bueno, quiere decir que al enviar el correo les va a alojar el documento de inmediato en sus carpetas, ¿no? Entonces, bueno, en lo personal, si me permiten un punto de vista completamente personal, yo prefiero el formulario, me parece más preciso y más útil. Y ustedes van a encontrar que cuando el alumno acceda al formulario van a poder generar, bueno, pues obviamente que suba el documento y aquí nada más vamos a hacer unas pequeñas pruebas y bueno. Una vez que suba el documento, van a poder y seguir avanzando para capturar sus datos y, bueno, pues obviamente generar un recibo de entrega, ¿no? O sea, quiero decir, una vez que el alumno capture sus datos y le dé en el botón enviar, este documento se va a alojar dentro de sus carpetas y tanto ustedes como el estudiante van a ser notificados que existe una entrega lista para evaluarse dentro del sistema, ¿no? Entonces, quiero decir que esto les va a permitir tener esa interacción con el estudiante para, bueno, pues obviamente también quitarles un poquito de carga de trabajo, ¿no? O sea, compilación, además de generar todas estas acciones de las que estamos platicando, también la intención es de que ustedes tengan menos carga de trabajo a la hora de generar estos informes de similitud, ¿no? O a la hora de generar estas gestiones para, bueno, pues obviamente también permitir que los estudiantes hagan sus entregas por su cuenta. Obviamente tenemos restricciones, quiero decir, si ustedes deciden que la fecha límite de presentación, ejemplo, bueno, puede ser el día de mañana o el día de hoy en un par de horas, podemos incluso permitir que esta parte, y me voy a regresar, nada más para que vean los cambios que se generan dentro de la plataforma, ¿no? O sea, si ustedes deciden que se permiten depósitos después de la fecha de entrega, o si incluso no o vamos a restringir que una vez que se alcance la fecha y la hora, ya no se generen más depósitos, bueno, pues obviamente esto lo deciden completamente ustedes, ¿no? Entonces, bueno. Les comentaba esta interacción con el estudiante, bueno, porque podemos realmente compartir los resultados.
los índices de similitud, nosotros lo llamamos a digamos, al resumen de qué es lo que encontró Compilacio, ya sea el porcentaje de similitudes, el porcentaje de texto que fue generado potencialmente por una IA. Entonces, bueno, nosotros podemos compartir los resultados, o sea, quiere decir únicamente el resumen, o sea, cuando el alumno finalice y entregue su trabajo y Compilacio haya analizado, les va a llegar un correo electrónico diciendo, mira, tuviste 50% de similitud, 3% de texto no reconocido y tenemos un 10% o 30% de texto que fue generado por una IA. Y posteriormente, si ustedes generan también o activan esta casilla, le va a entregar completamente el análisis de similitud, quiero decir, un PDF apartado por apartado, donde se encontraron las coincidencias, haciendo un contraste de todas las fuentes y mencionándolas cuáles fueron las que utilizamos durante el análisis. Obviamente estas dos casillas o estos resultados y esta interacción con el estudiante, evidentemente, pues es una decisión completamente de ustedes. Si desean que se genere esta interacción con los estudiantes, evidentemente las carpetas estas dos casillas, bueno, pueden estar activas. En caso de que no se deseen compartir los resultados y únicamente se desee calificar utilizando otra vía, bueno, pues obviamente podemos dejarlas desactivadas, ¿no? Entonces, bueno. Posteriormente vamos a entrar ya a la parte de cómo subir documentos. Dentro de compilación, bueno, de primera parte tenemos tres posibles opciones para subir documentos. En este caso, pues la más usual o la clásica, digamos, donde ustedes seleccionan un documento de sus computadores o simplemente lo arrastran para ser procesado y automáticamente se va a añadir a, bueno, pues obviamente a la carpeta. Y si ustedes han parametrizado de que esta carpeta analice de forma automática, bueno, el análisis va a comenzar, o por el contrario, si lo han hecho de forma manual o programada, pues bueno, el análisis va a ser generado de esta manera, ¿no? Entonces tenemos distintos formatos, somos compatibles realmente con todos los formatos de procesamiento de texto, quiero decir, o sea, tenemos desde compatibilidad con Word, que es lo más básico, hasta, bueno, pues un XML, que es un poquito más complejo, pero bueno, realmente no tenemos ninguna restricción para subir documentos y es importante mencionarles que, bueno, siempre y cuando un documento contenga texto, ¿no? O sea, porque hemos visto en algunas ocasiones incluso que se sube un PDF únicamente como imagen, que bueno, de un texto escaneado, y realmente compilación, bueno, basa digamos, su parámetro de utilización o basa los motores de consulta para texto. Entonces, en este caso, bueno, obviamente nada más es una sugerencia, asegúrense de que el documento contenga texto y también somos compatibles con el formato. Quiero decir, si ustedes tienen una carpeta, bueno, en este formato que contenga varios documentos, la pueden subir así como está y Compilacio va a extraer cada uno de los documentos y analizarlos de forma independiente. Posteriormente tenemos una forma, bueno, de subir mediante URL. Quiero decir, si ustedes tienen un sitio web o desean incluso analizar un sitio web, pueden abrir y pegar cualquier URL y Compilacio va a analizar todo el texto que se encuentra dentro de este sitio, ¿no? Entonces, quiero decir que, bueno, vamos a generar informes de similitud basados, bueno, pues en cualquier elemento que ustedes coloquen. Y posteriormente tenemos una opción adicional que se llama copiar y pegar. Bueno, antes lo llamamos copiar y pegar, ahora se llama pegar texto. Quiere decir que no necesariamente tienen que subir todo un documento, ¿no? Si ustedes tienen, ejemplo, bueno, una parte aquí, bueno, obviamente va a ser muy poquito, pero si ustedes tienen, por ejemplo, un párrafo o están leyendo un documento y dicen, ah, me parece que este ya lo había leído anteriormente, pueden colocar directamente el párrafo. Entonces, en este caso, o, bueno, pueden registrarlo, ya sea un párrafo, ya sea cualquier otro o cualquier otro elemento que deseen colocar dentro de compilación, obviamente texto, y lo va a analizar de forma independiente. Quiero decir, en este apartado de copiar y pegar no necesitan como tal incluir todo un documento. Entonces, bueno, una vez que finalicen de colocar el texto, nada más le dan el botón registrar y compilación va a comenzar a analizar un documento. Entonces, bueno, como ven, no tenemos realmente una restricción con la parte de documentos ni a la hora de subir información dentro de compilación. Entonces, bueno, ahora sí.
Nada más como para recapitular y entrar a la parte de los informes de similitud. Dentro del primer apartado, llamamos módulo, vimos cómo parametrizar inicialmente mi cuenta, las notificaciones que Compilacio suele enviar a todos los usuarios, la forma en cómo tener esa interacción directamente tanto con el chatbot de Compilacio como con el soporte técnico, la función y el contenido y algunas partes del contenido de la caja de herramientas y el lente de aumento para realizar cualquier búsqueda. Posteriormente, dentro del segundo módulo, vimos, bueno, obviamente la función de cómo parametrizar una carpeta, de cómo analizar o cómo generar, perdón, algunos parámetros en cuanto a la ejecución de tareas y en cuanto a los umbrales de texto, quiere decir, bueno, permitir obviamente hasta qué punto Compilacio me va a mostrar que los colores que yo asigne al porcentaje mínimo y máximo de similitud y la función de la biblioteca de referencias, ¿no? Que nada más les recuerdo que es nuestra base de datos. Y posteriormente vimos la función de la recogida de intercambio, ¿no? O sea, quiere decir el autorizar a los estudiantes o a un tercero, un colega, a subir documentos dentro de mis carpetas. Y bueno, ya para procesar documentos vimos las formas distintas de cómo subir documentos y cuáles son los formatos que acepta compilación como parte, bueno, pues obviamente de la subida para poder generar análisis e informes de similitud. Entonces, bueno. Posteriormente, nada más quería omitir un punto. Bueno, tenemos un peso, un tamaño hasta 300.000 palabras. Realmente es, bueno, que con base a la transparencia que tenemos con todos nuestros usuarios, ¿no? O sea, Compilacio tiene realmente un parámetro muy amplio a la hora de procesar información. Nada más como dato informativo, durante los últimos meses del año pasado subimos la Biblia, nada más para hacer pruebas de rendimiento. Entonces, realmente no tuvimos bueno, complicaciones a la hora de evaluar documentos. Entonces, bueno, ahora sí, ya una vez generada, digamos, la preparación para subir un documento, bueno, les voy a mostrar los resultados que Compilacio genera a la hora del procesamiento. Entonces, ahora sí. Bueno, de primera mano, nosotros vamos a encontrar que tenemos documentos indexados, ¿no? O sea, quiero decir, Compilacio se rige por la Ley Federal de Protección de Datos dentro de la Unión Europea, lo cual quiere decir que ustedes como usuarios, como institución, son los únicos propietarios de su base. Esto quiere decir que ustedes pueden indexar, desindexar e incluso eliminar uno o varios documentos de forma completamente permanente. Entonces, en este caso, bueno, si ustedes deciden que un documento no sirve dentro de sus cuentas o dentro de sus carpetas, pueden completamente eliminarlo. O, y este ejemplo es muy enfocado, digamos, a la parte de las tesis, ¿no? Que ha sido como una de las funciones que más nos han ayudado o nos han valorado. En este caso, pues ustedes pueden subir distintas versiones de un mismo documento, ¿no? O sea, aquí yo nada más como fines de prueba de rendimiento y subí el mismo documento. De hecho, si ustedes ven, tiene el mismo número de palabras. Y como pueden ver, existe una de estas versiones que contiene el 97% y otro que contiene el 13, ¿no? O sea, más bien dos que contienen el 13. Uno de estos es el documento original, que es el primero que subí, pero estos son documentos posteriores, ¿no? Entonces, si ustedes desean tener siempre análisis de similitud 100% reales, quiero decir, para evitar esos famosos falsos positivos, Compilacio viene equipada con una opción, de hecho la encuentran en este icono, que son unos libritos con una palomita o con un signo de aprobación. Quiere decir que pueden retirar estos documentos de la base de datos de compilación, retirarlos como una fuente de contraste. Entonces, si ustedes desean subir una versión nueva, una versión adicional de este mismo documento, pueden desactivar esta casilla, que quiere decir que el documento no se encuentra indexado o, en palabras más sencillas, no se encuentra dentro de la base de datos de compilación y no va a ser tomado en cuenta para futuros análisis. Entonces, bueno, nada más me voy a anticipar un poquito esa parte, pero no se preocupen, profundizo más adelante, que cuando ustedes ven las fuentes de similitud, o sea, cuáles fueron las fuentes que ocupamos durante el análisis, el mismo documento está considerado. O sea, yo aquí tengo este documento que es el mismo que se autocontrastó, por eso tengo el 100%. A diferencia de, bueno, de otros documentos que cuando les había mostrado yo la parte, digamos, de los documentos que contienen el mismo porcentaje de similitud, como pueden ver aquí tenemos el 13,
a la hora de abrir los análisis, este mismo documento no fue tomado en consideración ni se autocomparó. De hecho, no lo voy a encontrar en ninguna de mis fuentes. Quiere decir que yo puedo retirarlo completamente de la base de datos de compilación si desactivo esta función, ¿no? O sea, aquí, bueno, nuevamente la vuelvo a activar y la reactivar. Quiere decir que este análisis no va a ser autocomparable. Y bueno, pues esta es una garantía que nosotros tenemos sobre lo sólido de nuestros resultados, ¿no? O sea, quiero decir que incluso ha sido un problema en otros, bueno, sobre la experiencia que han tenido otras universidades con otros productos indicarnos que, bueno, pues obviamente siempre tienen algunos falsos positivos, que no hay forma de que puedan eliminar documentos, que incluso tienen que pasar todo un proceso para que un documento sea eliminado. Como pueden ver, ustedes pueden eliminar incluso un documento enviándolo a papelera de reciclaje y posteriormente, bueno, pues vaciar su papelera y esto lo va a eliminar cualquier documento ya por completo de la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, el primero de los iconos que ustedes van a encontrar y que realmente van a trabajar de forma muy, digamos, constante con esta parte. Entonces, bueno, posteriormente tenemos un porcentaje, que es el porcentaje, digamos, final de similitud al que ustedes llegan, ¿no? O sea, quiero decir, si ustedes han procesado un documento, bueno, ya hicieron un cierto tratamiento, bueno, van a encontrar de igual manera este porcentaje final, que es, digamos, el resultado al que nosotros llegamos una vez que hicimos un análisis o al que ustedes llegaron una vez que se procesó. Entonces, bueno, van a encontrar que los resultados de compilación son realmente fiables o realmente sólidos, digamos, basados, bueno, pues en un volumen importante de fuentes a la hora de realizar un análisis. Y vamos a encontrar estas pequeñas gráficas, digamos, que hacen referencia a dónde fueron los apartados, donde encontramos la información, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí podemos ver que este 34% de texto sospechoso lo vamos a encontrar en dos o tres distintos párrafos que realmente son amplios, ¿no? A diferencia de este documento que contiene, bueno, distintos pequeños fragmentos donde encontramos los textos sospechosos, ¿no? Entonces, bueno. Y con referencia a los textos sospechosos, les hablaba que hablamos, nosotros nos referimos al índice de similitud, van a encontrar esta palabra muy seguido dentro de compilación, y el índice de similitud se debe realmente a todos los elementos resaltables dentro de compilación, ¿no? O sea, quiero decir, este 34%, como ejemplo, no importa si no se preocupen si las matemáticas no les dan, pero este 34% equivale a 21% de similitud, 2% de idioma no reconocido, no se preocupen, avanzo ahorita, les cuento sobre ese tema, y 13% de texto potencialmente generado por una inteligencia artificial. Obviamente vamos a encontrar ya, cuando una vez que entremos al informe, ya todos estos porcentajes desglosados, quiero decir exactamente dónde equivale y a qué equivale cada uno de estos elementos, pero de primera mano solamente es un resumen. Entonces vamos a encontrar que aquí, desde este apartado, ya vamos a ver qué documentos contienen incluso porcentajes significativos o por muy bajos que sean, los vamos a localizar y obviamente a comunicárselos a ustedes, pero de documentos que contienen cierta información, ¿no? O sea, vamos a ver, y están señalados por el botón rojo. Estos tres iconos siempre van a estar dentro de los análisis, pero van a encontrar uno que hace referencia al copy-paste, que son las similitudes, un signo de admiración, un lápiz que es un texto no reconocido, y el botón que hace referencia a la inteligencia artificial, bueno, lo vamos a encontrar en gris o en rojo en caso de haberlo encontrado. Obviamente hablamos de los parámetros de colores que fijamos inicialmente, ¿no? O sea, quiero decir, de primera mano yo les hablaba que Compilas es una herramienta muy visual. En este caso vamos a encontrar que si nosotros definimos que un color habla de un porcentaje bajo, incluso este color va a acompañar también a los iconos que tenemos acompañando cada uno de los resultados. Entonces, bueno, me voy a un documento que contenga cierto porcentaje significativo para evaluarles, para que ustedes vean más o menos cómo funciona en la entrega de resultados. Nada más déjenme encontrar un documento que es un poquito más grande. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, una vez que se hace la subida de un documento, pueden ustedes acceder a las propiedades de este, ¿no? O sea, quiero decir, podemos encontrar, al menos en este ejemplo, este documento contiene 23.364 palabras. Y vamos a encontrar las características del documento, ¿no? O sea, desde qué lo conforma, cuál es el peso, el tamaño y principalmente, y ahora en lo que corresponde al desempeño de la plataforma,
Bueno, pues cuánto fue el tiempo que nos demoramos para analizarlo, ¿no? En este caso, un documento de 23.000 palabras lo analizamos en 3 minutos 8 segundos. Obviamente, también el tiempo de entrega depende del documento en sí, ¿no? O sea, hay documentos que contienen únicamente texto, que los podemos analizar desde los 11 segundos, y obviamente dependiendo también el número de palabras, y hay documentos que contienen texto, gráficos, imágenes, índices, tablas, etcétera, y en este caso nos vamos a demorar un poquito más. Obviamente es importante mencionar que Compilatio tiene tiempos prometidos realmente cortos. O sea, un documento que en este caso, por ejemplo, el ejemplo que estoy tomando, un documento de 23.000 palabras lo analizamos en 3 minutos 8 segundos, ¿no? Entonces realmente son un poco cortos y bueno, si hacen la comparación o si han trabajado con otros softwares posteriormente, o anteriormente, perdónenme. Entonces, bueno, dentro del apartado de resúmenes vamos a encontrar tanto las características del documento como exactamente qué conforma cada uno de estos puntos que les había comentado, ¿no? Entonces, bueno, dentro del apartado de similitudes, vamos a ver, bueno, de forma mucho más eficiente, exactamente cuáles fueron las fuentes que Compilacio localizó o que ocupamos durante el análisis. O sea, quiero decir, vamos a encontrar ordenado de forma obviamente más prioritaria las fuentes, digamos, con mayor importancia o mayor cantidad de palabras, ¿no? O sea, en este caso, un 7% es el porcentaje máximo que encontramos y equivale a 1963 palabras. Obviamente no hay un número predeterminado de fuentes, ay, discúlpeme, no hay un número predeterminado de fuentes. Ustedes pueden encontrar que tenemos documentos o van a enfrentarse a documentos que contienen un D5 o una sola fuente, donde encontramos prácticamente toda la coincidencia o la única coincidencias que encontramos radican en un solo sitio, o van a encontrar que incluso tenemos documentos que tienen hasta 200 fuentes, ¿no? O sea, prácticamente cada fragmento del texto fue separado y tomado de ciertos puntos. Entonces, bueno, los ordenamos de un color rojo, o sea, quiero decir, mucho más cálido, cercano al rojo, una fuente de mayor relevancia, y un color más frío, cercano al azul, fuentes de menor, perdón, cantidad de palabras o menor relevancia. Y aprovecho de una vez para mostrarle la diferencia de iconos, donde tenemos distintos iconos para también señalar la procedencia de las fuentes, ¿no? O sea, quiero decir, un icono que hace referencia a un mundito, un planeta, quiere decir que es una fuente que radica dentro de la web abierta, ¿no? O sea, ya sea sitios web, contenido editorial, algún repositorios internacionales, nacionales, etcétera. Simplemente se encuentre dentro de la web, podemos localizarlo y está diferenciado, pues como les comentaba, ¿no? En este apartado, digamos, con un mundito. Posteriormente tenemos unas cadenitas o dos eslabones, que quiere decir que esta fuente, o sea, contiene cierta cantidad de texto que también fue citada dentro del documento. En pocas palabras, citaron la fuente, pero también copiaron una cantidad de texto y la incluyeron dentro del documento. Y como les comentaba, ¿no? Compilación va a señalar, digamos, o va a identificar también documentos que se están comparando, ya sea en un grupo, ya sea entre usuarios dentro de la misma universidad o simplemente en usuarios, digamos, que corresponden a distintas universidades. En este caso, la coincidencia de este documento la encontró en un documento que fue subido por otro estudiante en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, nada más es importante mencionarles que la evaluación, digamos, de coincidencias o la comparación y el hallazgo de coincidencias la hacemos en 42 idiomas distintos. O sea, quiere decir que un mismo documento puede contener distintos idiomas. Vamos a encontrar exactamente la fuente real donde se hizo esa comparación. Y para la inteligencia artificial tenemos hasta 7 idiomas indexados. Quiero decir que podemos analizar textos completamente heterogéneos que fueron copiados en distintos idiomas o incluso de inteligencia artificial que fueron generados en español, en inglés, en francés, en alemán, en catalán, en portugués, etcétera. O sea, quiere decir que podemos determinar que un texto o un fragmento en particular, bueno, pues fue generado por una IA, por un humano, o especificarles exactamente dónde radican exactamente estos pasajes. Entonces, bueno.
Regresando al tema de las similitudes, vamos a encontrar que se encuentran ordenadas, bueno, ya las había mencionado, de manera prioritaria y se encuentran acompañados también por un número indeterminado de fuentes secundarias. Y al decir indeterminado, quiere decir que un fragmento puede tener una sola fuente primaria, una secundaria, o en este caso, como lo vimos, tenemos una fuente primaria y 6 secundarias. Y en total detectamos 61 fuentes distintas, ¿no? Entonces, bueno. Compilación me va a permitir y acceder a una función, nosotros le llamamos vista espejo. Si ustedes tienen un nombre distinto, bienvenido, la verdad es que es el mejor que se nos ocurrió, pero quiere decir que en este caso vamos a poder tener una comparación cara a cara de el documento o el texto, digamos, que yo entregué para análisis y un extracto que hace compilación de la fuente en cuestión, ¿no? Obviamente en la parte superior derecha van a encontrar cuál fue la fuente a la cual nosotros estamos refiriéndonos y vamos a poder tener una vista cara a cara para comparar y determinar si un texto o un documento en este caso, o el fragmento que estoy analizando, se trata de una cita bien ejecutada. No importa el formato y el modelo de citación, en este caso no vamos a discriminar si fue Chicago, si fue APA, y todo, vamos a determinar como una coincidencia o si se trata de un error de citación y bueno, realmente habría que retroalimentar al estudiante y obviamente que buscar fortalecer esas habilidades a la hora de citar o determinado si se trata de un intento de plagio deliberado, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, si ustedes desean tener un elemento argumentativo, quiere decir saber de dónde se extrajo el texto, pues obviamente podemos irnos directamente a la fuente y navegar en ella, ¿no? O sea, quiero decir que en caso de que ustedes entren en esa controversia con el estudiante, decir, no, yo no lo copié, yo lo inventé, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, en caso de ser necesario, bueno, pues saber que Compilatio va a mostrarles la fuente y en este caso mostrarles exactamente dónde está ubicada. Obviamente aquí, digamos, en esta fuente encontramos 13 distintos puntos de interés, quiero decir, y mérito van a ir a esta referencia de dónde está la comparación y determinar si un documento comentado, ¿no? Entonces, nada más como para señalar, cuando la información o la comparación se hace entre documentos fuera de mi institución, nosotros como compilación les comentaba que nos apegamos o seguimos a la Ley Federal de Protección de Datos dentro de la Unión Europea, lo cual también habla de la protección de datos. Esto no se preocupen, no es un error en la plataforma, sino realmente salvaguardamos y resguardamos toda la información de forma confidencial, obviamente, que ustedes entregan al software, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando la comparación se hace con un documento enviado por otra institución, o sea, entre instituciones, o sea, ejemplo, este documento que estamos nosotros entregando, bueno, pues corresponde a su universidad y este documento que encontrarán del lado derecho corresponde a otra universidad, ¿no? Entonces, únicamente les vamos a mostrar exactamente dónde se ubiquen las coincidencias. Fuera de eso, el texto que no representa una coincidencia, que no representa un warning, pues prácticamente va a estar encriptado para lo que les comentaba, ¿no? No publicar la información que cada estudiante o cada docente nos entrega. En este caso, entonces, siéntense ustedes seguros que toda la información que ustedes entregan, ya sea una tesis, un documento académico, va a estar muy bien resguardado dentro de compilación. Entonces, bueno. Como pueden ver, aquí, para no, digamos, quitarles tanto tiempo, bueno, pues aquí es la forma en cómo nosotros podemos comparar una fuente y si determinan, y aquí nada más voy a hacer un ejercicio muy rápido, ¿no? Tenemos un porcentaje de similitud del 18% y si ustedes determinan que esta fuente en particular no corresponde a un intento de plagio, sino es cualquiera de los elementos que ya les he mencionado, pueden ignorar cada una de las fuentes que ustedes consideren pertinentes. Y obviamente, bueno, aquí creo que eso no es una fuente tan grande, pero en caso de serlo, va a impactar directamente al porcentaje de similitud. No sé si recuerdan que yo les dije que el porcentaje final es al que ustedes llegan, quiero decir, una vez que hacen este tratamiento. Posteriormente tenemos también el despliegue del análisis por puntos de interés. Nada más permítanme, los voy a marear un poquito. Eh,
por puntos de interés, que quiere decir que, bueno, pues vamos a respetar o vamos a mostrar el formato original en el cual se entregó el documento, ¿no? O sea, quiero decir, como pueden ver, aquí tenemos ya la vista vertical. Tal vez no contiene, pues obviamente la misma tipografía, no contiene el mismo tamaño de las letras, ni incluso el color que ustedes pueden incluir dentro de un documento, pero sí vamos a mantenerlo pues, de forma vertical, ¿no? Tal cual fue entregado por párrafos. Y esto quiere decir que, bueno, vamos a poder generar una lectura completamente vertical y evaluando los fragmentos o párrafo por párrafo donde encontramos una coincidencia. En este caso, bueno, vamos a poder navegar entre las similitudes, quiero decir las coincidencias, el texto entrecomillado, quiero decir todo lo que Compilatio determinó que hace referencia a una cita. De hecho, si pueden ver, aquí, bueno, Compilatio lo despliega con unas comillas mucho más grandes y, bueno, aquí las encontramos, tal vez no se ven a simple vista, por eso las hacemos más grandes, pero quiero decir que todo lo que los alumnos o los autores, vamos a cerrar autores, ¿no? Quiero decir cualquier usuario que sube documentos a compilación, disfraza por una cita, ¿no? Nos hemos enfrentado a que a veces se hacen abuso de la citación, una sobreentrega de la citación para, bueno, con esto disfrazar, digamos, el copy-paste que se hizo, ¿no? Evidentemente ustedes son mucho más expertos que yo a la hora de evaluar este tipo de situaciones, pero quiere decir que, bueno, pues realmente nosotros vamos a mostrarles, digamos, todos los resultados que encontramos. En este caso, no importa el modelo de citación, incluso si tiene comillas, pero para que ustedes determinen si nuevamente se trata de un abuso de la citación, una cita bien ejecutada o si se trata de un plagio deliberado. Y posteriormente vamos a encontrar el texto potencialmente generado por una inteligencia artificial. Y lo vamos a encontrar, bueno, obviamente en el apartado de similitudes o quiero decir en el apartado de puntos de interés, porque realmente una inteligencia artificial no toma siempre una fuente válida. Entonces realmente no podría estar o no es un contraste que nosotros lo encontremos como coincidencia, ¿no? Lo encontramos de forma o lo hallamos de forma completamente independiente. Porque, bueno, el modelo de construcción de texto de una inteligencia artificial, pues es completamente distinto a copiar y pegar, ¿no? Entonces, bueno, aquí prácticamente vamos a determinar qué texto fue generado potencialmente por una IA. Obviamente la mejor decisión la tienen ustedes, pero nosotros basamos, pues obviamente, digamos en este caso, los motores de búsqueda para, bueno, pues técnicamente generar un criterio de evaluación. Posteriormente, bueno, pues en caso de que una inteligencia artificial, bueno, aquí voy a entrar un poquito en temas mucho más técnicos, ¿no? Una inteligencia artificial en la mayoría de los casos toma texto aleatorio, o sea, quiero decir, yo le hago una consulta, ya sea a ChatGPT o cualquier otra IA generativa, y la inteligencia artificial empieza a inventar el texto con base a un modelo predictivo de construcción de texto. No siempre toma una fuente válida, ¿no? O sea, no siempre se va a la Wikipedia, consulta y me lo trae a mí como parte de un resultado, pero en algunas ocasiones sí va a tomar una fuente real, una fuente existente. Para estas ocasiones, que exista una fuente existente, nosotros vamos a mantener la correlación que existe entre coincidencia y texto que fue generado por una IA. En esos casos vamos a mostrar y vamos a decirles que este texto y de hecho nosotros lo señalamos con el icono de AI, Artificial Intelligence, y lo pintamos en azul clarito, ¿no? O sea, anteriormente lo habíamos colocado en otro color, pero nos habían dicho que era demasiado agresivo, entonces mejor lo cambiamos a azul claro, ¿no? Entonces, bueno, eh, posteriormente, si existe una coincidencia o esta interacción entre la coincidencia y el texto que fue generado por una IA, vamos a mostrarle dónde está la similitud aun si se trata de una mera coincidencia, y también que el texto fue generado y en este caso lo señalamos en un azul claro. Obviamente nosotros generamos la detección con un motor de precisión del 97,5%. Quiere decir que en este caso estamos 97,5% seguros de que un texto fue construido por una IA. Incluso si este texto fue humanizado, ¿no? O sea, quiere decir, y humanizado, nosotros lo decimos que es un texto que fue generado por una IA, se lo consultaron, hicieron algunas modificaciones para intentar engañar al detector y se volvió a entregar como parte, o se entregó, bueno, desde la primera parte, como si hubiera sido construido por un humano. Entonces, dentro de esta parte vamos a encontrar que, como les mencionaba inicialmente, ¿no? También una detección multilingüe de un texto completamente heterogéneo, ¿no? O sea, quiere decir que si fue generado por una IA en español,
por un humano en inglés, por una IA en francés, por un humano en italiano, esta combinación de factores, vamos a poder identificarla de forma completamente independiente, ya que como pueden ver, generamos la identificación por párrafos. O sea, quiero decir, no generamos el texto como un todo, decir, ah, mira, el 30% de este documento fue generado por una IA, no sé exactamente cuál, pero sí fue generado, ¿no? Sino nosotros les vamos a indicar exactamente dónde radican estos distintos puntos y de una forma completamente independiente ver dónde radican. Entonces, bueno, como les comentaba, inicialmente ustedes pueden, y aquí voy a citar nada más un ejemplo como para hacerlo mucho más visible, pero por ejemplo, si a la hora de la revisión determinamos que este documento o este fragmento, perdónenme, este párrafo, no es realmente un intento de plagio, ¿no? O sea, simplemente es una cita bien ejecutada. Ustedes pueden desmarcarlo ya sea por zona, por fuente o por cualquier otro elemento en cualquier momento, ¿no? Y como pueden ver, estos cambios impactan de forma directa al informe de similitud, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, yo aquí puedo quitar, digamos, abrir una fuente o abrir esta parte, este apartado exactamente que me detectó y podemos ignorar toda la zona, o sea, ver la fuente y hacer nuevamente la comparación como les había mostrado inicialmente, o ignorar prácticamente todo lo que hace referencia a eso. Entonces, en este caso, podemos ignorar completamente todo y, ahora sí, y esto va a hacer o mostrar el impacto directo a al porcentaje de similitud. Me voy a salir tantito de este informe, por eso yo les mencionaba que el porcentaje final prácticamente ustedes lo determinan, ¿no? O sea, quiere decir, una vez que generemos, digamos, todas estas modificaciones al documento o una vez que nosotros hagamos todo este descarte de fuentes o desactivación, bueno, vamos a llegar realmente a un porcentaje final. Esto quiere decir que, bueno, una vez que se finalizó el trabajo, ustedes pueden descargar un certificado de análisis o un informe, ¿no? Obviamente esto quiere decir que en caso de que deseen presentar un documento, digamos, ya sea al estudiante o incluso a alguna autoridad educativa, pueden compartir un PDF con todo lo que Compilacio nos localizó, digamos, a la hora de hacer este análisis, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, un segundo, ahora sí, nos va a generar un PDF con toda la información relacionada dentro de mi documento, ¿no? O sea, de primera mano, la información de mi documento, quién fue el que lo depositó, dónde se hizo esa carga, si fue a través de la recogida de intercambio o de la carga original, o sea, quiero decir, directo de la plataforma, o y cuánto o qué información contiene, ¿no? El 18% de similitud, cuáles son las fuentes que me ocupó, cuáles son las fuentes que señaladas y de igual manera un resumen con todas las fuentes que Compilación me encontró, así como todo el texto, bueno, que prácticamente por apartados, por párrafos, todo el formato original, cuál fue el trabajo que yo realicé. Entonces, bueno, si hasta aquí tienen alguna duda, podemos comenzar de forma oficial con la ronda de preguntas y respuestas. No dejo de compartir mi pantalla en caso de que las consultas incluyan que les vuelva a mostrar exactamente mi pantalla. Entonces, bueno, aquí tengo algunas preguntas. Si me permiten, si me permiten, las voy a comenzar a leer. Y bueno, ¿existe alguna referencia en las universidades sobre el límite de texto generado por inteligencia artificial? Gracias. De Adriana Busoni. ¿Qué tal, Adriana? Muchísimas gracias por su pregunta. Realmente no existe, digamos, un criterio de evaluación unificado. O sea, por ejemplo, puedo decir que tenemos prácticamente presencia en toda Latinoamérica. Hay instituciones que, aquí en México, por ejemplo, que tienen máximo un 10% de un texto generado por inteligencia artificial como límite, ¿no? Hay unas que solamente el 5%, hay unas que definitivamente no permiten ni un 1%. Entonces realmente es completamente a criterio de la universidad. Como les comentaba, también es para nosotros muy útil o importante ayudarlos a ustedes como universidad a replantear o a reformular o simplemente reforzar pues los criterios que tienen de evaluación o sea, me refiero con base a una herramienta como compilación o incluso a fortalecer esta parte de los resultados de una herramienta de similitud. Realmente no hay uno, podemos comenzar, digamos, a generar estas gestiones para establecer un porcentaje mínimo, un porcentaje máximo permisible, pero bueno, pues sí, realmente hay universidades que, como le comentaba, ¿no? Permiten el 10,
el 15, hay universidades que no lo permiten, hay universidades que completamente lo promueven, siempre y cuando se regule, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí entran las autoridades educativas para decir, sí se puede utilizar la inteligencia artificial bajo estas condiciones, ¿no? Incluso aquí hablamos, si gustan en algún punto, podemos generar una charla un poquito ajena a compilación, digamos, sobre cómo funciona o cómo otras instituciones lo ven desde una parte ética, ¿no? O sea, ya no va, aquí ya no entra compilación, ya no es como una parte de calificación, sino qué tan ético es, ¿no? O sea, cómo afecta a las universidades. Algunos les puedo compartir, si gustan, por correo, algunos ejemplos de unas universidades que han restringido el uso y hay otras que lo han promovido. Entonces, bueno, con esto, Adriana, respondo su pregunta. Nada más si me dejas saber por el chat o si puede abrir su micrófono. Bueno, ahorita yo. Gracias, Celso. Sí, porque creo que la herramienta es muy potente. Yo ya la estoy usando, y esta charla, la verdad que ayuda a ver toda la potencialidad que tiene. Pero cuando uno detecta que hay textos que no siempre es copiar el texto original, a veces son partes importantes, por ejemplo, de una tesis que yo sospechaba y bueno, y después en compilatio te dice esto es posible haya sido generado por inteligencia. Entonces, ahí entra un dilema ético, como decís vos, que no sé, ya capaz que la charla esta no da para. Pero sí, estaría muy interesada en que nos compartas esos textos de las universidades. Gracias. Claro que sí, un placer. Muchísimas gracias, Adriana. Continúo, tengo una segunda pregunta por parte de Julia Sáenz. Buenos días, por favor, ampliar la información del idioma no reconocido. Claro, muchísimas gracias, qué bueno que me indicó. Voy a copiar nada más un pequeño texto para hacer bueno, a ver, nada más, este, digamos que esta parte ha sido como una antitrampa que hemos detectado muchas veces dentro de compilación, ¿no? O sea, en algunos casos, ustedes como docentes solicitan que un documento contenga cierto número de palabras, ¿no? O sea, como como límite, ustedes dicen, ok, dentro de mi documento o dentro de la tarea que estoy encargando, quiero un mínimo de 200 palabras, ¿no? Digamos que a las 180 o las 150 a mí como estudiante ya se me acabaron las ideas, ¿no? Entonces hemos detectado en muchas ocasiones, voy a ampliar esta parte, que hay alumnos que empiezan a colocar texto completamente aleatorio, ¿no? O sea, de hecho, aquí como procesador de texto, como pueden ver, no sé si alcancen a ver la parte inferior de mi pantalla, de 918 ahora subió a los 940 palabras, me parece que era, ¿no? Entonces, quiero decir que aunque como tal no forme una palabra, como pueden ver, Word me la va a contar, o sea, va a decir que realmente esto equivale a cierto número de palabras. Les comentaba que Compilatio hace, digamos, la evaluación de texto hasta en 42 idiomas distintos, ¿no? Entonces, quiere decir que dentro de estos 42 idiomas, como pueden verlo, no forma una palabra lógica, ¿no? O sea, no forma una sintaxis. Ya evaluamos dentro de los 42 idiomas y dice, ¿qué crees que después de mi evaluación, no encontré una palabra que me haga sentido a estas palabras? Entonces, para la plataforma es un idioma no reconocido. En este caso, obviamente, pueden deberse también a otros factores, ¿no? Incluso durante el copy-paste se copió un código o simplemente la fuente que utilizaron generada por Word, principalmente, no es legible para compilación. Entonces, aquí me lo muestra como idioma no reconocido, ¿no? O sea, quiere decir, por ejemplo, en esta parte, y voy a minimizar un segundito sus preguntas, las retomo en un segundo. Nada más quiero como tomar un ejemplo mucho más amplio y bueno, voy a tomar creo que este del 5%. Bueno, este creo que es el mayor, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, en algunos casos, durante el copy-paste, de hecho estas son algunas pruebas de rendimiento que yo hago, durante el copy-paste yo tomo, digamos, el texto así como viene en la web, ¿no? Entonces, no siempre, bueno, o no es realmente texto, sino fue realmente código, ¿no? O sea, en algunos casos, como pueden ver aquí, de hecho, sí es una palabra o sí es una serie de palabras, pero realmente también es un código, ¿no? O sea, cuando ustedes, o esto lo pueden ver si tienen algunas partes de conocimiento de programación, el generar una palabra
a veces realmente es un código, ¿no? Es una serie de queries o una serie de elementos que metemos dentro de la programación y esto a términos visuales es una palabra, ¿no? Pero cuando yo tomo, y ahora sí, cuando yo tomo, y sobre todo esta acción pasa mucho cuando yo hago copy-paste sin editar, en algunas ocasiones el formato se mantiene exactamente igual a como estaba en la web y quiere decir que esto, bueno, pues no siempre va a ser reconocido como un texto. Entonces, estas son las dos elementos que hemos visto muy continuamente dentro de compilación y determinamos que es un idioma no reconocido. Obviamente, incluso ya durante la evaluación, ustedes pueden ver que el idioma no reconocido sí eran palabras, pero bueno, esa es la razón por las cuales les comentaba que en algunas ocasiones las identificamos como tal. Y Adriana, con esto resuelvo su pregunta. No, discúlpeme, si ya la había resuelto. Espéreme que no la encuentro. Bueno, la que me había consultado, ya con esto resuelvo su pregunta, era Julia, ¿verdad? Discúlpeme. Bueno, nuevamente retomo las preguntas. Al contrario, un placer para usted. Muchas gracias. Ahora sí retomo las preguntas. Es lo, bueno. De Nicolás, entonces yo entiendo que hay que registrar y generar un usuario. Sencillo, hay que pagar. No, de hecho, realmente todas las cuentas que ustedes tienen ya fue una suscripción, digamos, que generamos con la universidad. Ya con Ana Laura tuvimos toda la oportunidad de trabajar anteriormente para que ustedes tengan una suscripción activa. Este registro se hace a través, digamos, de biblioteca. Yo sugeriría ahí encarecidamente, creo que ya le respondió, que le comparta un correo electrónico y con eso activa su cuenta. Ok, Disculpas, sí, ¿me dígame, escuchan? ¿Me escuchan? fuerte y claro. Sí. Sí. Eh, bueno, buen día y gracias por participar. Si necesitan información sobre la suscripción de Compilatio, Facultad de Agronomía cuenta con una suscripción a Compilatio y es desde biblioteca que se administran las cuentas de usuario. Si necesitan una suscripción, si necesitan acceder desde biblioteca, estamos a las órdenes, nos escriben y solo decirles que no podemos tener un usuario para cada integrante de Facultad de Agronomía, pero sí los podemos compartir. A ver, Celso, si estoy en lo correcto, podemos dar de baja y alta usuarios para tener simultáneamente cierto número que es el que corresponde a nuestra suscripción, pero podemos darles de alta y de baja eh, este, en el correr del tiempo que dure esa suscripción, que esperamos que se prolongue por mucho tiempo. Y en cuanto a los documentos, para analizar, la suscripción es muy buena. Tenemos un muy buen número de documentos que podemos analizar a través de Compilatio. Excelente, muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, nada más una consulta más. ¿Entro a compilación o descargo una aplicación? No, de hecho realmente entra directamente a compilación. Es una aplicación web y les dejo aquí el URL. Realmente ustedes van a tener el URL o van a acceder al momento de generar sus cuentas. No se preocupen si realmente no lo localizan en esos momentos porque no tienen cuenta. Cuando les llegue el correo de invitación por parte de Ana Laura, van a poder procesar next, next, next y ya lo lleva directamente a este sitio. De todas maneras, les acabo de dejar el sitio en los comentarios para que ustedes lo puedan colocar en cualquier momento, lo guardan como favoritos y su nombre de usuario es su correo electrónico. Siempre, siempre va a ser su correo electrónico y posteriormente, bueno, pues ya digamos su contraseña, la que ustedes asignan. Entonces, bueno, ya para ir avanzando, no quitarles mucho tiempo, de Carol. Muchas gracias, Carol, por su consulta. Ahora le consulto si se pueden agregar notas propias en el informe al descargar. No, realmente me genera un PDF. Obviamente ya si ustedes cuentan, por ejemplo, con un software o con dentro del PDF, y creo que ya lo quité, pero dentro del software pueden encontrar, digamos, un, una herramienta que les permita agregar notas. Por ejemplo, yo aquí ya no agrego notas. ¿Vendría? Sí.
pero realmente compilación no tiene esa función anexada. Entonces, no es una parte de compilación. Sí le permite la retroalimentación, pero es una retroalimentación técnicamente automática. Ahí yo le sugeriría, bueno, pues cualquier nota la puede agregar dentro ya del informe y, bueno, pues en caso de que ustedes lo requieran. Pero sí, compilación no tiene esa función activa. Con esto respondo a muchísimas gracias. No, al contrario, un placer. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? ¿Que deseen que profundice un poquito más? Con mucho gusto. Celso, ha estado todo muy claro. Simplemente me gustaría que volvieras a mencionar, porque es muy usual en el mundo que los doctores, los doctorandos, cuando están haciendo su tesis o los maestrandos, hagan esta verificación de similitud con software antiplagio de su tesis. Esa tesis no puede quedar subida al sistema porque luego van a hacer una nueva verificación de solicitud y les va a dar prácticamente el 100% de similitud. Y otro tema, en cuanto a la documentación original, como es una tesis o como es un artículo que todavía no publiqué, porque por software antiplagio también pasan aquellos artículos que yo propongo para publicar, que presento a una revista científica, yo los puedo verificar, pero luego los tengo que dar de baja siempre. Una vez que yo los doy de baja del software, los quito de la base de datos del software, eso ya no es posible que acceda, o sea, no queda en el software un repositorio de todo lo que se subió. Eso es eliminado del software. Les digo por la documentación original que se queden tranquilos en ese sentido. ¿Estoy bien en lo que estoy diciendo? ¿Me Totalmente. explico? Claro que sí. Sí, con muchísimo gusto, Ana Laura. Bueno, una de las partes primordiales que les comentaba, ¿no? Para que un documento no se encuentre dentro de la base de datos es, bueno, veo que aquí esta forma de decirlo cambia, depende de cada país, pero bueno, aquí en México le llamamos palomita o un signo de aprobación. Siempre y cuando se mantenga deshabilitada esta parte, quiere decir que este documento no forma parte de la base de datos de compilación o de la biblioteca de referencias, como ustedes le quieran decir. De hecho, todas las cuentas van a encontrar exactamente este apartado de forma, digamos, independiente, donde vamos a encontrar todos los documentos que se encuentran indexados o que se encuentran dentro de la base de datos. Por ejemplo, es más, vamos a hacer de una vez la prueba. Aquí lo voy a descargar. Por ejemplo, yo voy a subir este documento, ¿no? Entonces lo voy a subir en dos distintas ocasiones para que ustedes vean, digamos, cómo funciona nada más. Quisiera encontrarlo donde quedó, pero bueno, eh, aquí está. Bueno, lo tengo en capacitación. Entonces quiere decir que yo puedo, aquí yo voy a subir una misma versión de este mismo documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, de primera mano lo voy a subir, pero bueno, antes de, regalen un segundo. Ahora sí, bueno. Es que se me antepone con este. Ahora sí. Antes de subirlo, yo lo voy a dejar indexado, o sea, lo voy a dejar con este signo marcado. Quiere decir que yo puedo subir una segunda versión de este mismo documento y como lo mantengo indexado, voy a tener un informe y se los garantizo desde este momento prácticamente al 100%, porque en esta parte, como yo lo mantuve dentro de la base de datos, significa que va a ser un documento que forma parte de mi biblioteca de referencias y quiere decir que es un documento que es una fuente de contraste. Entonces, cuando yo genere una nueva versión de este mismo análisis o de este mismo documento, como bien lo decía Ana Laura, una tesis, por ejemplo, ya que recibimos una versión, como docentes hacemos anotaciones, comentarios, posteriormente a las 2 semanas recibimos una nueva y posteriormente así hasta llegar a la versión definitiva, ¿no? Para fines de este ejercicio yo lo dejé indexado para ejemplificarles cómo funciona esta parte y cómo este botón o esta parte puede afectar el resultado, digamos, final, ¿no? Obviamente esta acción es completamente reversible, o sea, quiere decir que obviamente podemos resarcir en cualquier momento este, digamos, este problema que nos arroje compilación o sea, más bien que nos arroje el mantener el documento indexado, pero quiere decir que para evitar este tipo de acciones podemos desindexar los documentos una vez que queremos subir una nueva versión.
Entonces, bueno, en lo que se procesa el análisis, no recuerdo cuánto se tardó la primera vez, 3 minutitos. Entonces, bueno, en lo que se procesa el análisis. Entonces, bueno, es importante también que ustedes sepan que pueden eliminar cualquier documento, como bien lo mencionaba Ana Laura, en cualquier momento, ¿no? O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, que decía de cómo pide la fiabilidad, ¿no? Yo lo voy a eliminar por completo. Entonces, bueno, de primera mano, yo les recomiendo desindexarlo para que este aparte tenga una doble eliminación, ¿no? Se quite de la base de datos de compilación desde antes de eliminarlo y posteriormente a través de los 3 puntitos que tenemos en la parte derecha, ahí acceder a las propiedades y enviarlo a la papelera de reciclaje. Entonces, bueno, ya no va a aparecer y ahora va a pasar a formar parte de la papelera de reciclaje, perdón. Y si ustedes acceden al botón que se encuentra en la parte superior derecha sobre vaciar la papelera, aquí nos dice que se va a eliminar, ¿no? Pero ¿qué acción deseo tener? O sea, lo voy a eliminar de forma permanente, si estoy seguro, ahora sí, se va a eliminar de forma permanente, incluso ya cuando se hace con otro tipo de documentos, perdón, me dice si quiero mantener el texto, quiero mantenerlo indexado, entonces no, yo lo puedo eliminar por completo y se quita ya de la faz de la tierra, ¿no? No solo desaparece de la base de datos, de la biblioteca de referencias, sino también desaparece por completo. Entonces quiere decir que un documento que ustedes suban, ya sea que es de carácter confidencial o simplemente no desean que esté dentro de los informes o dentro del texto, no se preocupen, jamás en la vida lo vamos a tomar como una fuente de contraste ni por supuesto va a quedar almacenado. Entonces, si ustedes suben una nueva versión, no va a ser tomado en cuenta. Entonces, bueno, ya tengo el informe de similitud, lo que les había comentado, ¿no? Aquí los resultados eran un poquito obvios antes de comenzar. Quiere decir que este resultado, como pueden ver, a diferencia de la primera versión, ahora es del 100%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que me está tomando como fuente principal el mismo documento. Y esto es debido a que yo lo mantuve indexado al subir la siguiente versión. Entonces, cuando ustedes acceden al informe y ven las fuentes principales, vamos a encontrar que la fuente principal en la cual se basó es exactamente el mismo documento. Obviamente esto, como les comentaba, se puede resarcir completamente, ¿no? Y la primera acción, pues, es ignorar esta fuente. Quiere decir que vamos a quitar esta fuente como informe de similitud y vamos a ir quitando, digamos, las que nos ocasionen este mismo conflicto, ¿no? Bueno, esta fuente, digamos, técnicamente debería ser normal porque es un documento que me compartió una institución a la hora de impartirles también una capacitación, pero bueno, pues obviamente aquí generamos, digamos, estas ciertas acciones para garantizar que los análisis sean 100% reales, quiero decir, prevenir estos famosos falsos positivos, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, si ustedes desean tener informes de similitud y van a subir nuevamente digamos, una nueva versión de un documento, les sugiero encarecidamente desindexar la versión anterior para que siempre tengan informes 100% reales. Entonces, bueno, ya con este ejemplo, que espero que haya quedado muchísimo más claro, la forma en cómo yo puedo retirar información o documentación que haya subido previamente a compilación y con esto, bueno, pues garantizar que yo tenga siempre informes 100% estables o sin falsos positivos o reales, como ustedes los quieran determinar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que deseen que profundice un poquito más? Con gusto, les abro nuevamente el chat. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna retroalimentación? También con todo gusto, muy bien recibida la retroalimentación. Si ya tuvieron, muchísimas gracias Ana Laura, si ya tuvieron la oportunidad de utilizar compilación, yo les sugiero, miren, ahorita prácticamente estamos todavía de cierta forma trabajando mucho con la herramienta. Si quieren, nos podemos ver en unos meses posterior a este taller y volver a compartirles, digamos, algunos elementos. Y creo que ustedes ya van a tener como preguntas mucho más fuertes, digamos, ¿no? Más específicas, digamos, a la utilización del sistema. Y creo que tengo una manita levantada. Adelante, por favor, Adriana. Sí, Celso, esos documentos, ¿cómo nos haría llegar? Que dijiste que podías compartir sobre la discusión, digamos, de si aceptar o no inteligencia artificial, los porcentajes, etcétera.
Sí, realmente son incluso ponencias que yo he dado en algunos otros países sobre esta parte. Déjeme buscar información al respecto y le comparto totalmente esta información a Ana Laura y se las pueden hacer llegar. Aquí todas las dudas que ustedes tengan las pueden concentrar en Ana Laura. Yo me mantengo usualmente en comunicación con ella. Cualquier duda ahí me puede estar consultando. Yo voy a buscar una presentación que haya hecho con varios links y todo donde a ustedes les pueda servir mucho y si gustan incluso en algún punto nos juntamos y la discutimos, ¿no? O sea, me encantaría escuchar, créeme que ustedes, para mí y para nuestra empresa ITMS es bien importante las experiencias de ustedes, los comentarios y obviamente esto nos alimentan muchísimo a nosotros también para poder, digamos, trabajar de esta forma más orgánica, ¿no? Entonces, se la voy a buscar, la voy a compartir, regáleme un par de días como máximo y se la hago llegar a través de Ana Laura y ya podemos charlar al respecto. Muchas gracias. Un Una cosa, placer. Celso, que queremos aclarar por parte de la biblioteca es que hemos recibido inquietudes por parte de los docentes en lo que pasa con la inteligencia artificial. E incluso hicimos una selección de materiales y videos de qué pasaba en el resto del mundo en cuanto al uso de la inteligencia artificial, sobre todo en cuanto a evaluación. Así que si quieres, Adriana, después te pasamos los materiales que le enviamos a la docente que consultó, porque te pueden servir también. Lo que debería plantearse acá a nivel facultad y a nivel UDELAR es algún grupo de trabajo que justamente decida todo esto, ¿no? Porque hay universidades que tienen políticas y guías de cuánto se usa, cómo se usa, uso ético y uso responsable. Así que si querés, Adriana, después te los pasamos, que creo que ya tenemos tu correo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Celso, y perdona la interrupción. No, 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 al contrario. Bueno, si no hay de su lado alguna otra consulta, algo que deseen que platiquemos o que revisemos nuevamente, de mi parte les agradezco enormemente su asistencia, su atención principalmente. Bueno, les recuerdo que cualquier duda pueden escribir directamente a mi biblioteca, directamente con Ana Laura, y cualquier duda estaremos al pendiente. Les agradezco muchísimo su atención. Te Perfecto. agradecemos mucho, Celso, y recordarles, lo mismo que dijo Gracias. Celso, que nosotros estamos a disposición de la comunidad de Fagro, que toda la biblioteca está trabajando con esto y que podemos integrar el material que nos envíe Celso más el material que se generó en biblioteca y enviárselo a quien lo necesite, quien lo requiera. Y todo lo relacionado con el software compilatio y la suscripción en biblioteca. ¿Bien? Gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer a todos, que tengan muy buen día Ahora y sí, hasta puedes luego. pasar acá el... Perfecto.